estamos esta mañana reunidos es bueno, ya que el Señor Jesús va a regresar muy pronto. Y dice la Escritura que van a ser bienaventurados todos aquellos que estén preparados, estén velando. Dice, bienaventurados serán aquellos siervos que se encuentren haciendo así, si el Señor regresa, dice, y los encuentra haciendo así, ya sea meditando en oración o estando pendientes a su, a su palabra. Y es importante recordar estos versículos porque precisamente nuestra temática es muy importante recordarla. ¿Estás preparado para el regreso de Jesucristo? En estos últimos tiempos escuchamos mucho sobre el apocalipsis, sobre temas escatológicos, sobre aspectos de lo que está sucediendo en el mundo entero a propósito de la pandemia, los rumores de guerra, las crisis políticas en el mundo. Todo lo que estamos viendo, pues solamente es el cumplimiento de las escrituras. La palabra de Dios es tan clara que está profetizado todo lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Pero a veces nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, se nos olvidan factores importantes para estar preparados para la venida del Señor Jesús. Y a veces nos volvemos tan ortodoxos, tan legalistas, tan religiosos, y a veces enfocamos más en las tradiciones de nuestros grupos o de nuestras políticas internas de las iglesias, y como que nos metemos en ese cuadro, en ese círculo, y olvidamos los principios de las escrituras, nos olvidamos de la palabra de Dios, lo que nos describe literalmente la Biblia, de cómo debe de estar preparado el pueblo del Señor para que cuando Jesús regrese, no los encuentre de una manera distraídos o metidos en aspectos meramente tradicionales o religiosos. Entonces, lo que pretendo no es meterme en las teorías del apocalipsis y en estos aspectos amarillistas también, porque hoy en día hay muchos predicadores e iglesias que enfatizan sí en el aspecto de la apocalipsis, la gran tribulación, el anticristo y esas temáticas, y hacen los temas demasiado amarillistas, y muchas veces se olvidan de aspectos básicos bíblicos que el Señor enfatiza en toda la palabra. Y bueno, de alguna manera no estoy reprobando ni estoy rechazando esas predicaciones, pero sí debemos de recordar que la palabra de Dios nos habla en simbología, nos habla en parábolas, nos habla en metáforas, y hay mucho de la escritura que es simbólico. Entonces hay personas que dan interpretaciones a aspectos simbólicos como si fuera algo literal, ¿verdad? Y es importante darle la correcta interpretación a las escrituras. Cuando nos metemos a estos temas apocalípticos, es muy delicado dar las interpretaciones, y sobre todo de un formato de ciertos grupos o círculos tradicionalistas, a donde no están abiertos a escuchar las diversas posturas, porque dentro de la teoría, de la escatología bíblica, ustedes deben de recordar que en la teología, cuando uno estudia la teología bíblica, debemos de recordar que una de las ramas de la teología es la escatología. La palabra escatología viene de dos raíces griegas que quiere decir estudio de las últimas cosas. Esta palabra escatología también se emplea en la rama médica, en la rama científica, que quiere decir estudio de las heces humanas. En los laboratorios, precisamente lo que hacen cuando estudian las heces humanas, o el orín, etcétera, en laboratorio, es estudio de las últimas cosas del cuerpo, del organismo, ¿verdad? Y se emplea esa palabra escatología en la rama médica. Pero cuando nosotros vamos a la teología bíblica, debemos de recordar que esta palabra escatología es el estudio de las últimas cosas que han de venir, que están trazadas en la palabra de Dios, a donde se nos revelan sí los aspectos del gobierno, los aspectos monetarios, el asunto del clima, nos habla de todo el aspecto de la vida práctica humana, del diario vivir, está profetizado en la Biblia con mucho detalle, y es muy importante entender esos asuntos escatológicos. Nada más que cuando uno se mete a estas ramas de la teología, debemos de recordar que dentro de la escatología bíblica existen varias teorías de interpretación escatológica. Es muy importante entender eso, y sobre todo para nuestros hermanos y amigos que son serios, pastores, incluso que están iniciando
en su pastorado o gentes que están iniciando un grupo, es importante que estudien las diversas posturas de la escatología bíblica. Y una vez que tú estudias las diversas teorías de la escatología bíblica, vas a tener un criterio amplio, vas a tener un panorama más amplio y no vas a estar cerrado a una teoría, porque esa es la palabra. Hay teorías de interpretación escatológica y podríamos tomar mucho tiempo sobre estos asuntos, pero no pretendo meterme en eso, pero sí les quiero recomendar a que estudien. Por ejemplo, uno de los muchos libros que es uno de los mejores libros sobre el tema de la escatología bíblica, se los quiero recomendar. A mí me lo recomendó uno de mis maestros, que era un siervo del Señor, ya partió con el Señor, era un maestro de uno de los institutos más prestigiados del mundo, en el Instituto de Dallas, Texas. Este ministro se llamaba Amado Hinojosa, ya partió y es un privilegio, fue un privilegio poder ser un discípulo de este Amado Hinojosa, un anciano que ya partió con el Señor por ahí de los 85 años y era un maestro especialista en la escatología bíblica. De él aprendí mucho y esa fue una de sus principales enseñanzas que me dio, de no enfocarme, no meterme solamente a una teoría de la escatología. Y uno de mis libros que él me dedicó y me enfatizó mucho estudiar es Eventos del Porvenir, que se los quiero recomendar a todos ustedes. Eventos del Porvenir, de Pentecost, del autor. Es uno de los libros muy serios a donde se meten a estudiar las diversas posturas, precisamente las diversas teorías de la escatología. Y en estos tiempos, en estos postreros tiempos, es cuando más necesitamos meternos a estos temas, pero hay que escudriñar las escrituras para no confundirnos y no confundir a la gente. Entonces, por eso mi énfasis y la invitación que les hago es a estudien más sobre estos temas, porque es menester dar una correcta interpretación de las profecías bíblicas y no enfocarnos en una sola tesis, ¿verdad? En una sola teoría. Entonces, esto les va a enriquecer mucho. Hoy quiero compartir brevemente con ustedes esta palabra que nos describe Mateo 25, del 1 al 13, y sobre todo enfatizar en ciertos versículos. Por causa del tiempo no vamos a leer todos, tengo algunos pasajes que transcribí, y quiero recordar que en Mateo 25, precisamente, el versículo 1 al 13, ustedes lo pueden leer con calma, pero en estos versículos podemos enfatizar precisamente en el versículo 13, a donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Este versículo, cuando la palabra de Dios nos describe que velemos, es precisamente un pasaje que nos alerta al pueblo de Dios a estar sobrios, despiertos, siempre preparados como si fuera el último día de nuestra vida y sobre todo sobre el aspecto de la venida del Señor Jesucristo. Si ustedes ya están conmigo en la palabra de Dios, en este pasaje de Mateo 25, vean ustedes lo que dice este capítulo. Dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron a fin de que no nos haga falta a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Vea usted este versículo 13, cómo está hablando esta parábola
y nos está ilustrando precisamente la palabra de Dios de cómo será la condición de la iglesia, cómo estará la iglesia universal. Cuando hablo de la iglesia universal, quiere decir todo el grupo de creyentes en todo el mundo, todos los cristianos, todos los pecadores que ahora seguimos a Jesucristo en todo el mundo, o sea, la Biblia le llama, es la iglesia universal, que se forma de iglesias locales, la iglesia de Estados Unidos, en Alemania, en Turquía, en México, etcétera, etcétera. Está la iglesia universal formada por iglesias locales. Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de la iglesia universal, está hablando del cuerpo de Cristo que menciona. Y aquí se menciona precisamente en una parábola cuál iba a ser la condición, ¿verdad? Y pone este ejemplo. Esta parábola ilustra la condición de un aspecto espiritual, la condición de los creyentes que van a estar en los posteriores tiempos antes de la venida de Jesús, cuál iba a ser la condición de ese grupo de millones de seres humanos que esperamos a Jesús. Sí estaban conscientes las 5 prudentes, si ustedes se dan cuenta de lo que dice, que había 5 prudentes que habían tomado precisamente su lámpara encendida y su aceite, su vasija llena de aceite, estaban preparadas, ya se habían alistado, pero habían otras 5 vírgenes insensatas que tenían poco aceite en su vasija, que quisieron prepararse a la mera hora cuando se escuchó la voz de que venía ya el esposo. Y esta parábola nos denota precisamente cómo va a estar una gran parte de los que se dicen ser cristianos en el mundo entero, que aunque saben y son conscientes de que Jesús viene, que saben, ¿verdad?, de que necesitan tener vasija con aceite y necesitan su lámpara encendida, estaban conscientes de eso, pero la realidad es de que las 5 insensatas se les llama imprudentes e insensatas porque no tomaron las medidas a tiempo, las medidas correctas antes del advenimiento del Señor. Y eso es lo que está pasando actualmente en el mundo entero. Hay mucho movimiento, hay muchos aspectos a través del internet, bíblicos y asuntos de alabanza y música y actividad, activismo. Y no se trata de caer en un activismo, ¿no? A veces la iglesia cae en activismo y pierden ese aspecto básico de estar en comunión con el Señor. Caemos muchas veces como Marta, afanada y turbada, y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, cuando fue el Señor Jesús a la casa de estas mujeres, ¿verdad? Una de ellas llegó y desde el principio entró Jesús a su casa, lo que hizo fue poner atención a la presencia del Señor, atención a las palabras del Señor, a estar junto a Él, aprovechar ese momento, ¿verdad? De estar junto al Señor, escuchando, poniendo toda la atención. Mientras que la otra seguía en sus afanes y queriendo quedar bien, sí con el Señor, pero en activismo. Allá me imagino preparando, ¿verdad?, el café, el pastel, el alimento para agasajar al Señor y quedar bien con Él. Pero ese no era el plan del Señor. Y el Señor precisamente es lo que señaló y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, porque Marta llegó incluso a reclamarle al Señor y decirle, mira, dile a mi hermana que me ayude, está ahí sentada, pero yo quiero agasajarte, queremos quedar bien contigo, pero que me ayude, Señor. Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás preocupada en un activismo y solamente es necesario una cosa, y Miriam ha escogido la mejor y no le será quitada. ¿Cuál fue la decisión que tomó Miriam? De dejar todo el activismo y sentarse a los pies del Señor, a escucharle, a estar atenta a lo que el Señor tenía para ese momento. Y ese es el punto, que a veces nosotros, la iglesia, estamos en un activismo como Marta, ¿verdad? Afanada y turbada. Y por eso hoy en día hay mucha gente que está con muchas crisis nerviosas, está con muchos aspectos de estrés, están cansados, están fatigados, porque están en un asunto que la Biblia le llama astenea o astenia, que es un exceso de trabajo, ausencia de descanso. Y aún si tú te metes a estudiar, es una rama médica, ¿no? La astenia o la astenea. Esta palabra es un exceso, en el griego original quiere decir exceso de trabajo, ausencia de descanso. Y cuando tú eres una persona que tienes astenia o astenea, puedes escribirlo o leerlo de esa forma, ¿verdad? Puedes estar de alguna manera
en un activismo en tu vida diario, en un afán, diario, estar en afán, activismo, y eso hace precisamente que tus defensas bajen y te enfermas. Pero en ese proceso de que tus defensas están bajando, empiezas a ser vulnerable a muchas enfermedades. Pero lo más tangible y lo que se empieza a ver es el cambio en tu carácter, el cambio en tu estado emocional, en tu estado mental. Empiezas a cambiar de una manera, eres enojón por cualquier cosita, ya estás enojando, ya estás gritando, ya estás manoteando, ya estás perdiendo esa intimidad en el hogar, en la casa, ya estás discutiendo con tus compañeros de trabajo, tus jefes o en la iglesia. Eso se refleja en toda la sociedad, en nuestro diario vivir. El cambio de nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro estado emocional empieza a ser minado, porque dentro de nuestra mente, nuestro corazón, hay un afán, hay una ansiedad, y hay una preocupación, hay un temor, y eso te lleva a no estar viviendo una vida abundante de la que el Señor ha hablado, ¿no? He venido ya a darles una vida y una vida abundante. Pero hay ciertos requisitos que el Señor nos da para estar en esa vida abundante. Cuando tú empiezas a vivir esa vida abundante que el Señor promete, ¿sabes qué? Vas a vivir un estilo de vida bíblico, vas a vivir desde el punto de vista del Señor, y tu estado emocional, espiritual, mental, físico, va a estar preparado incluso para el advenimiento del Señor Jesús. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque a eso nos lleva este tema, de que debemos de estar preparados como las vírgenes prudentes, con todas las medidas que el Señor toma, que nos da. Pero hoy quiero regresar a otro punto, porque no pretendo enfocarme solamente en este pasaje. Cuando nosotros estamos preparados para el regreso del Señor Jesucristo, es estar viviendo cada día como si Cristo volviera hoy. Una vez que entendemos esto, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Es muy importante entender el énfasis que nos da la Biblia, esta palabra de velad. Esta palabra de velad es un vocablo que se emplea sobre todo en la actitud y en la mentalidad de un mishpa. Un mishpa en el Antiguo Testamento era un vigía, un vigilante, un centinela, esa es la palabra. Un centinela que estaba sí en el muro, viendo, vigilando durante la madrugada, checando si el enemigo podría venir a cualquier momento, vigilando, y cualquier movimiento extraño de inmediato daba la voz, un mishpa, un vigía. Y esa es la actitud que debemos de tener antes de la venida del Señor Jesús, una mentalidad de mishpa, una mentalidad de vigía, una mentalidad de un centinela que esté sobrio velando, ¿verdad? Vigilante, pues porque no sabéis el día ni la hora, es lo que dice la Escritura. Y hoy quiero recordarles de una canción muy interesante, una canción de Tim McGraw. Es interesante, aunque no me gusta mucho el country, pero me gusta el rock country, este tipo de conceptos musicales. Pero en este caso, cuando tú escuchas esta canción de Tim McGraw, que tituló como Vive como si estuvieras muriendo, la temática de su canción nos denota algo. Ahí describe algunas de las cosas emocionantes que quería hacer antes de morir. Un hombre que tenía una enfermedad terminal, que había recibido esas malas noticias de salud, y él cuando escribió esa letra describe lo siguiente: también decidió amar, decidió perdonar a algunas personas y hablarles con más dulzura. Y la canción recomienda que vivamos de alguna manera, o que viva. Dice, yo quiero vivir como si ya me fuera a morir en un rato más, como si supiera que nuestra vida ya terminará pronto. Él escribe esta canción, y también nosotros tenemos que recordar que nuestro tiempo es limitado y que no debemos de dejar que podemos hacer hoy. Y esto es particularmente imperioso para nosotros los cristianos, quienes sabemos que Él puede regresar, el Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, y que sean mientras estamos escuchando esta palabra, ¿verdad? Nosotros debemos de estar guardando nuestra vida sin mancha, como dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Dice la Escritura, visitar sí a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra de guardarse sin mancha del mundo, la palabra del Señor nos describe que una de las actividades o una de las actitudes del vigía espiritual es estar resguardándose para no manchar sus vestiduras del sistema mundano y pecaminoso que va en contra del Señor. Cuando dice guardarse sin mancha del mundo, esta palabra mundo no se refiere al planeta en sí,
sino que la palabra mundo en el griego original es la palabra cosmos, que quiere decir el sistema pecaminoso que va en contra de Dios, el sistema que el diablo impuso en este planeta. Hay un sistema espiritual, un sistema que va en contra de los principios bíblicos. Y muchos de nosotros a veces nos contaminamos hasta inconscientemente en el mundo, ¿verdad? Dice que en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Estamos en esta tierra, pero no somos de este sistema anticristiano, de este sistema caído. Y es importante recordar lo siguiente: cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estar guardados sin mancha del mundo, es porque cuando el Señor regrese, va a regresar precisamente por su novia que está preparada, ¿verdad? En sus vestiduras, que compara como lino limpio. Y ahorita voy a terminar con esta palabra. Vamos a ver en Apocalipsis este pasaje. Pero quiero también recordar lo que dice 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, habla de todos los aspectos finales. Ustedes lean 2 de Pedro 3, no hay tiempo para ir y andar en todo ello, pero se los dejo de tarea, mediten con calma cómo nos revela asuntos apocalípticos el apóstol Pedro. Pero en este versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Señor, sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, una de lo que el Señor quiere, uno de los puntos importantes que tú debes de recordar en esta vida, es de que tú tienes que estar preparándote cada día para no mancharte, para no vivir una vida manchada, para que cuando venga el Señor seas irreprensible y en paz. Fíjate lo que enfatiza, ¿no? Entonces, muy fácil nos podemos manchar, todos los creyentes, muy fácil, si no es necesariamente en pecados escandalosos, a veces en pecados de nuestro carácter, de nuestro estado emocional. En cualquier momento ya estamos perdiendo el estilo, la paz. Con luces se te cierran y ya quieres bajarte y casi maldecir a la persona. Hasta mucha gente conozco que les gusta bajarse a pelear, echar bronca. Hoy en día cualquier cosita te provoca, manejando, caminando. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, vamos a ser provocados por muchos aspectos prácticos en nuestra vida, y eso va a manchar nuestras vestiduras. Eso está manchando realmente nuestro estado emocional con la gente, nuestras obras, dando un pésimo testimonio. Y a todos nos llega a pasar, tanto vecinos, con hermanos, con familiares, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Si nosotros no somos cuidadosos y consideramos estos conceptos, vean lo que dice: procurad con diligencia, no con negligencia, de que a veces sí, de repente voy a cuidar, pero hay momentos donde me voy a relajar y no hay problema. No, aquí la palabra de Dios enfatiza: hay que guardarse con diligencia, vivir una vida sin mancha, irreprensible, en paz. Y cualquier cosa que llegas a caer, de inmediato trata de ponerte en orden con el Señor, confesar de inmediato el pecado y tener conciencia de que ya la deuda fue pagada, por fe apropiarte del perdón. Si has cometido alguna falta con alguien, ve y ponte a cuentas con ellos, tratar de buscar la reconciliación. Por eso enfatiza: irreprensibles, en paz, ¿verdad? Por eso dice: bienaventurados los pacificadores. Entonces es importante nosotros enfatizar en esa Irene, esta palabra paz, e Irene en el griego, que quiere decir acercar a alguien que está enemistado. Viene del hebreo shalom, porque a veces enfatizamos mucho en el shalom. La palabra shalom es más que un buen estado de ánimo emocional, ¿no? Porque a veces pensamos que el shalom es sentirte bien, tranquilo y estar, ¿no? Y el shalom tiene que ver con la reconciliación. Cuando el Señor Jesucristo vino a nosotros, la palabra de Dios describe que Él nos encargó la palabra de la reconciliación, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que precisamente Jesucristo vino a hacer la paz entre el hombre y la humanidad, porque estábamos enemistados con Dios por causa de nuestros pecados. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él es el que nos hizo entrar en esa armonía con Dios, nos reconcilió con el Señor. Y eso es bien importante entender, que esa reconciliación tiene que ver con la Eirene y el Shalom, cuando estamos reconciliados con Dios. Por eso dice: como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cuando tú vas a predicar el Evangelio a la gente, es la palabra evangelión, que quiere decir buenas noticias de parte del Señor. Estas buenas nuevas es precisamente que Dios ya ha pagado la deuda, ¿verdad? Hay perdón para los pecados de la humanidad, siempre y cuando el hombre quiera corresponder al regalo de la vida eterna. Entonces, cuando uno corresponde al regalo de la vida eterna, que es en Cristo Jesús, el regalo de la vida eterna, eso entonces nos hace reconciliar con el Padre. Y es muy importante entender que
que esta palabra de reconciliar también se aplica con nuestros familiares, seres queridos, nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera, vecinos. Y hoy es muy común entender que por causa de la maldad, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice la Biblia? Que el amor de muchos se iba a enfriar, ¿no? Entonces hoy en día se está enfriando el amor de muchos seres humanos. ¿Por qué? Pues porque hay tanta maldad en el corazón, que hay tanto rencor, resentimiento, amargura, falta de perdón. Y la palabra de Dios describe en otros contextos bíblicos que antes de que venga el Señor, iba a regresar el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Precisamente ahorita se están dando en todos, muchos hogares, una serie de reconciliación a donde los hijos están regresando una vez más con sus papás, con su mamá, reconciliando esa armonía familiar. Los esposos, hay muchos que se están reconciliando. No todo el mundo se está divorciando, no todo el mundo se está separando. Hay un tiempo en el que hay perdón de parte en los hogares cuando ha sido uno agresor. La palabra de Dios nos describe algo muy práctico. Nos dice, ¿eres agresor? ¿Qué dice la Biblia? Eres agresor, pide perdón, arrepiéntete y pide perdón. Eres agredido, ¿qué nos dice? Perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ese es el cristianismo práctico, cuando tú perdonas y cuando sabes también pedir perdón. Entonces eso es parte de la reconciliación, es parte de lo que implica el shalom. Así es de que tenemos que recordar estos asuntos prácticos. Eso es parte de mantener las vestiduras limpias, preparados para la venida del Señor. Y a veces se nos olvida, nos metemos tanto en rollos del anticristo, y eso sí es importante tocar eso, pero se nos olvida lo más importante de cómo poder mantener nuestras vestiduras limpias, preparadas para el regreso del Señor. Y tiene que ver con todo esto, es más que una mera conducta, tiene que ver con el fruto del Espíritu, amigos. Vivir el cristianismo no es fácil, es una vida sobrenatural que solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder vivir, porque no puede el ser humano imitar el cristianismo. Hay gentes y hay grupos religiosos que imitan la vida cristiana, pero la vida cristiana es más que una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Es una relación del ser humano con Dios. Cuando nos hemos reconciliado con Dios, entonces Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que empieza a transformar nuestra vida. Por eso dice, yo no vine por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Y cuando dice la Biblia, yo no vine por justos, sino por pecadores, hay gente que ha caído en pecado, en vicios, en cosas terribles, pero dice el Señor, vine por ustedes para que se arrepientan. Y esta palabra, arrepentimiento, es metanoia, viene del griego original, metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Es un giro de 180 grados, seguir, en lugar de seguir caminando hacia el abismo, cuando hay metanoia, hay un giro de 180 grados, y en lugar de seguir hacia el abismo, entonces empiezas a caminar por el buen camino. Yo soy la verdad, el camino, la verdad, dice Jesús. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, el buen camino, es porque ya hubo una metanoia, cambio de mentalidad. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento, no es remordimiento. Remordimiento es solamente sentirte mal de algo que hiciste mal, pero no hay metanoia. Cuando hay cambio de mentalidad, entonces empieza una renovación de nuestra mente, dice Jesús, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el Señor empieza ese proceso de cambio de nuestra mente, cambia el chip, pero es un proceso, ¿no? Y a veces se nos olvida también a nosotros los creyentes que ese proceso, ¿verdad?, toma cierto tiempo. Y a veces queremos, ya demandamos perfección en todos y se nos olvida la paciencia. Y tenemos que ser tolerantes y pacientes entre nosotros, sobrellevándonos y perdonándonos, porque unos cambian muy rápido, pero hay otros que les cuesta trabajo el cambio de la metanoia, de verdad, el cambio de lo que es la transformación en la mente. Y es muy importante entender esto, que sí muchos están batallando. Por eso quiero seguir con esto para terminar. Pedro lo dice así, dice, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre este asunto de estar preparados, Jesús nos insiste a estar preparados, no como las vírgenes insensatas que fueron sorprendidas, desprevenidas cuando volvió el esposo. Dice la escritura que a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan
a una tienda y compren un poco para ustedes, pero durante el lapso en que se fueron a comprar, dice la escritura, el aceite, llegó el novio y entonces las que estaban listas, preparadas, entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. A veces enfatizamos mucho en todos estos asuntos del aceite, la vasija, ¿verdad? Y el aceite, la vasija y el aceite. Todo el aceite representa la vida del Espíritu Santo en el creyente. Por eso dice la Escritura, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a dar esa capacidad tan importante que describe la palabra del Señor en este pasaje que quiero leer con ustedes. Estoy tratando de irme lo más rápido porque quiero pasar a enfatizar en dos pasajes solamente. Para terminar, no quiero tomarles mucho tiempo, pero sí enfatizar en estas verdades. La palabra de Dios nos describe en Romanos capítulo 8. Vean lo que dice Romanos 8 del 1 al 18. Va a ir de una manera rápida y si ustedes me acompañan a Romanos 8 del 1 al 18, vean lo que dice este pasaje. Dice la palabra de Dios, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando tú te has unido a Jesucristo, grábate esto, no vas a ser condenado, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, cuando nos hemos reconciliado con Dios, cuando nosotros hemos empezado con esa metanoia, cambio de mentalidad en nuestra mente, y empezamos a seguir a Jesús, cuando Él vino a nuestro corazón al recibirle, nos selló con el Espíritu Santo, y entonces dice que no va a haber condenación para los que ya estamos en Cristo. Así lo dice el versículo, vean, no hay ninguna condenación, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí quiero enfatizar rápido en esto. Dice que los que no andan conforme a la carne. La palabra carne, porque aquí hay confusión en varios hermanos, hay dos palabras que se emplean en el griego original, rápidamente, tome nota. La palabra carne, que se emplea aquí, dice los que no andan conforme a la carne. Es la palabra sarx, se escribe con X al principio, sarx. Esta palabra sarx es la naturaleza pecaminosa. No la confunda con soma. La palabra soma es otra palabra. La palabra soma quiere decir el cuerpo físico. Este cuerpo físico, todos los sentidos, lo que es los órganos, la piel en general, todo el cuerpo humano es el soma. Son cosas muy distintas, ¿sí? Soma, aspecto biológico, carne física, huesos, tendones, todo eso es el soma que la Biblia emplea también. Pero cuando la palabra de Dios habla de carne, en el original griego es sark, que es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, que eso es precisamente lo que vino a transformar Jesús. Cuando viene Jesús a nuestra vida, empieza una transformación. En la Biblia le llama en otro contexto bíblico una metamorfosis. La palabra metamorfosis es una palabra griega que emplea la Biblia que quiere decir cambio interno. Es un cambio interno, es un cambio de adentro hacia afuera, metamorfosis. Entonces, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, empezó, sí la metanoia, pero ahí empezó el proceso de metamorfosis, transformación interna. Es un proceso, no es un suceso de que ya recibí a Cristo y ya mágicamente de un día para otro ya soy totalmente nuevo. No, es un proceso. ¿A cuánto nos toma tiempo cambiar el carácter, la conducta, etcétera? Es todo un proceso. A medida que te acercas al Señor, meditas la palabra de día y de noche, tienes intimidad con Él, vas a ser de una manera transformada. Poquito más rápido, vas a aprender a caminar con el Señor y entonces va a haber esa transformación interna, esa palabra metamorfosis, cambio interno de una manera maravillosa en tu vida. Y esto es muy importante, eso es caminar en el Espíritu. Es cuando tú empiezas a caminar en la nueva naturaleza que la Biblia habla en Gálatas, ¿no? Que manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, ira, enojo, gritería, etcétera, etcétera. Y por el otro dice, ¿cuál es la manifestación del fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todos estos aspectos es esa nueva vida que Dios da en cada uno de nosotros. Entonces eso se refiere la palabra de Dios cuando dice los que no andan conforme al azar, ¿no? Cuando los que no andan conforme a la carne, que describe que todo el manifiesto es las obras de la carne, es precisamente esa palabra sark.
Entonces seguimos leyendo en el versículo 2. Vean lo que dice. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice la Biblia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa vida nueva que el Señor nos da, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, etcétera, etcétera. Ese fruto empieza a denotarse ahora en nuestra vida. Es más que una conducta humana, es parte de esa vida sobrenatural que Dios produce en nosotros. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios dice la Biblia en el verso 3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esta manera condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús muere en la cruz, precisamente Él lleva todos nuestros pecados, ¿verdad? Para darnos esa vida eterna, pero sigan adelante en el verso 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, de nuestra sal, sino los del Espíritu. Esa vida nueva que Jesús nos ha dado hoy. Porque los que siguen los pasos de la carne, los que siguen los pasos del azar, fijan su atención en dónde, en lo que es la carne. Pero los que son del Espíritu, la fijan en lo que es del Espíritu. Estamos ya metidos en esa renovación, en esa transformación que el Señor ha traído. Nos enfocamos más en esa vida nueva que Dios nos ha dado. Porque el ocuparse, versículo 6, escuche lo que dice, el ocuparse de las arcs es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esa es precisamente una de las situaciones de la condición que va a estar en mucha gente que son creyentes y que asisten a muchas iglesias en el mundo entero. Dice la Escritura que mucha gente va a estar enemistada en ese tiempo con el Señor. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 7, que mucha gente va a estar enemistada con Dios porque dice la Escritura que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hay mucha gente que es meramente religiosa y que aprende el lenguaje incluso cristiano y que les gusta escuchar a predicadores, le gusta escuchar alabanza, le gusta el ambiente cristiano, pero no han sido renovados o metanoia, no hay una transformación en su mente. Y así hay iglesias llenas de mucha gente simpatizante meramente del cristianismo. Y es muy importante entender eso, que no hay un cambio de dentro hacia afuera, porque todavía viven en la azar. Lo voy a leer una vez más. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, escuchen lo que dice el 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay mucha gente sí religiosa en el mundo, pero viven en la azar, no ha sido transformada su vida. Y entonces dice la Escritura que aunque hagan ritos, se vistan y aparentemente tengan cierta conducta ante la gente, es muy importante entender esto, que no pueden agradar a Dios. Porque una cosa es lo que tú das la apariencia ante la gente y otra cosa es lo que realmente ve el Señor en tu corazón. La Biblia dice que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el hombre mira, dice el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y hoy en día tú debes de preocuparte más, no por lo que la gente diga de ti, no porque lo que la gente, quieras agradar a la gente y aparentar ante la gente, no. Tú tienes que estar enfatizando en tu vida de que tú debes de quedar bien con Dios, porque Él mira lo profundo del corazón, a Él no lo podemos engañar. Por eso siempre tenemos que estar a cuentas con el Señor, vivir para uno solo, para el Señor. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es importante entender esto. Pero ustedes, versículo 9, escuchen, ustedes, los que vivimos ahora en el Espíritu, dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Hoy debemos de enfatizar en esto. Algo que nos prepara para la segunda venida del Señor Jesucristo es tener la certeza de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, de que realmente hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor venga, Él va a venir por su esposa, que está preparándose, que está siendo ataviada, según la palabra en Apocalipsis 19, con vestiduras de lino fino. Y ahorita voy a concluir con esto. Vamos a terminar el versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no estás viviendo una vida espiritual, dice la Escritura, es porque sencillamente no está Cristo en el corazón.
Ahora, hay muchos creyentes que ya tienen a Cristo en el corazón, pero que han caído. Hay muchos creyentes que están como David, muchos de ellos, bueno, como el rey David, que cometió un adulterio y que tuvo cosas bien terribles, y no tan solo cometió un adulterio, asesinó a un hombre para quedarse con la mujer, el mismo rey David, pero nunca perdió su salvación. La Biblia dice que él perdió el gozo de su salvación. Cuando el rey le decía al Señor, estando caído, le decía, Señor, por favor, vuélveme el gozo de mi salvación, pero nunca dijo, vuélveme la salvación. No se pierde, no se puede perder, puedes perder el gozo de tu salvación y puedes perder muchos galardones y cosas tremendas, grandes bendiciones, pero nunca vas a perder tu salvación. Y es cierto, hay creyentes que viven como inconversos y podemos ver, ay, esos cuates ni siquiera han nacido de nuevo, no necesariamente aguas, ¿verdad? Hay aguas, porque Dios mira el corazón. Y tú puedes estar viendo al fariseo que vive la Biblia dice, como sepulcros blanqueados, que dice que aparentemente ante la sociedad se ven con vestiduras blancas, como eran los religiosos en el tiempo de Jesús, que eran aparentes, bien religiosos, sus actitudes, hasta la forma de hablar, ¿verdad? La forma de conducirse. Y wow, uno se va con la finta y dice, no, esa persona es una persona bien espiritual, y no necesariamente. Jesús dice que en el interior había era como un sepulcro blanqueado, imagínate, huesos de muerto, ¿no? En el interior no había vida realmente en los religiosos. En el exterior eran aparentes, pero internamente, ¿sabes qué? Delante de Dios era gente reprobada. Y eso es lo que abunda en el mundo actualmente, amigos. Esto es muy importante. ¿Pero por qué? Porque hay mucho religioso, mucha gente ortodoxa, mucha gente legalista, que incluso se sabe en la Biblia, pero no es sinónimo de que realmente viven una vida delante del Señor. Y es importante no juzgar según las apariencias. Ojo con eso. Y es importante entender lo que dice la Biblia. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tan sencillo, no es de Él, aunque tengas la apariencia de un gran religioso ante la sociedad. Aguas. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la azar, con la carne. Porque si ustedes viven conforme al azar, conforme a la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio del Espíritu entonces vivirán, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido el Espíritu de los esclavos o que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y quiero terminar algo con esto que es muy importante. Vean ustedes cómo aquí la palabra de Dios nos describe, habla de estas aflicciones que hoy en día muchos de nosotros estamos padeciendo en el mundo entero. Pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente nada se comparará con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Si algo te lleva a vivir como Cristo, si algo te lleva a eso, es precisamente el estar afrontando los problemas en la vida que ahora te ha dado el Señor en el Espíritu. Cuando tú vives conforme al Espíritu en medio de los grandes problemas, eso es lo que va a dejar ver realmente que eres un seguidor de Jesucristo. Vas a reflejar a Jesucristo a través de tus broncas, de tus situaciones que estamos viviendo, de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Esto es tan importante porque aquí en Apocalipsis, capítulo 19, nos revela algo el Señor. Vean ustedes qué nos describe la palabra de Dios. En Apocalipsis 19, acompáñenme rápidamente a ver estos pasajes. Desde el versículo 7, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria
ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado, dice aquí la Escritura. Está hablando precisamente de la venida del Señor Jesús. Y hoy el Señor te dice, ¿estás preparado para la venida del Señor Jesús? Lo único que te puede preparar es vivir en el Espíritu. Por eso quise tomar un poquito de tiempo en esa lectura de Romanos 8. Muy importante. Es muy importante vivir la vida del Espíritu. Y esto es tan importante porque mira lo que dice. Eso es lo que te está preparando a ti y a mí, precisamente, para recibir al esposo. Aquí lo dice de una manera simbólica. Vea el lenguaje simbólico, qué hermoso. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Versículo 7 de Apocalipsis 19. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Vean lo que dice el contexto. Se le ha concedido vestirse ¿de qué? De lino fino y limpio y refulgente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí mismo lo interpreta. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta cómo es lo que dice la Biblia? Lo único que nos puede preparar es la vida del Espíritu. Cuando tú estás intimando con Él, cuando estás meditando de día y de noche la palabra del Señor, cuando eres un hombre meditabundo en las Escrituras, cuando estás buscando cada día no tan solo el leer la Biblia, sino ponerla en práctica. Ese es el punto. Porque hoy en día hay muchos creyentes en el mundo entero que son bien teóricos, chorro de teoría aquí bíblica, wow. Mucha teoría bíblica, pero poca práctica. Y aquí el Señor lo que nos enfatiza es de que va a venir por un pueblo, sí teórico, bíblicamente hablando, sí con doctrina y sí con conocimiento bíblico, pero sobre todo por un pueblo que pone en práctica esa teoría, que es un pueblo teórico pero práctico, que pone en práctica los principios bíblicos. Aquí lo dice el versículo. A eso la Biblia le compara y le llama, esas son tus vestiduras blancas. ¿Cómo vives en la vida práctica diaria? ¿Cómo das testimonio a la gente? Aquí lo dice claro. Se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Por eso Jesús en otros contextos nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si dice la Biblia, vosotros sois la luz, no dice en plural, vosotros sois las luces o fósforos, no. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Es importante entender eso. Cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, es porque Cristo, el que está en nosotros, es el que resplandece a través de nuestra vida. Es cuando vivimos la vida del Espíritu. Es cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida con nuestras acciones. Es cuando más nos parecemos al Señor Jesús. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos creciendo a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿No dice la Biblia? Que el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es porque aspiramos a llegar a esa estatura del calibre del Señor. Ese es el plan de Dios. Esa es la visión del Señor. No quiere que te quedes estancado, mediocre en tu vida espiritual. La palabra mediocre quiere decir alguien que está escalando una montaña y que se queda a la mitad. No, nosotros no somos mediocres. A lo mejor nos cansamos en ese trayecto de ascenso en la montaña y llegamos a cansarnos y de repente hay muchos que tropezamos, hay otros que nos fatigamos, otros nos enfermamos, pero nunca nos quedamos ahí a la mitad del monte. Llega un momento donde nos levantamos, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Hay momentos a donde se enferma, pero sale convaleciente, sale sano y vuelve a seguir. Pero siempre, por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Dice hasta que el día es perfecto. Dios compara nuestra vida como cuando amanece, salimos de las tinieblas, es todo un proceso, ¿verdad? Es como la luz de la aurora, amanece hasta que el día es perfecto, a las 12 del día. Cuando los verticales caen directamente, entonces alumbramos en una plenitud, así Dios compara nuestra vida. Pero muchos estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso, otros están en la mañana, apenas les está brillando el sol, pero ahí vamos todos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Ese es el plan de Dios y la meta de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra vida sea refulgente. No te escuchas, tío. Tu micro, porfis. Gracias.
A ver, por ahí tu micro, porfis. Sí, ya está. Ya está. Perfecto. ¿Tiene mucho que se cortó? No. Pero Apenas se ahí ya cortó. estamos. Ya te escuchamos, tío. Gracias. Ok. Bueno, en esencia estoy por terminar, pero sí es muy importante recordar esto. La palabra de Dios nos describe que si nosotros no enfatizamos en estos asuntos de nuestra vida espiritual, de nuestro lino refulgente y limpio, eso es lo que está tropezando a mucha gente. La palabra de Dios dice que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros manifestamos esa vida, no tan solo teórica, sino una vida práctica, una vida que glorifique a Dios con nuestras acciones cada día, eso es lo que persuade más a la gente que nuestras palabras. Porque nosotros podemos hablar muchas cosas, pero hoy cuando decimos que una persona inmoral, por ejemplo, es solamente aquel que se mete con la mujer ajena o que anda. No, una persona inmoral también es un avarote, un ambicioso, una persona que está solamente metalizada al status quo. Es también una persona inmoral terrible. Hoy en día en las iglesias abunda mucha inmoralidad, con gente que es ambiciosa, avariciosa, que solamente busca el status quo, ¿verdad? Y enfatizan y piensan que solo el inmoral es el borracho y es el pecador. No. Hay una serie de inmoralidad actualmente a donde la gente está también atada al status quo y están buscando solamente el status, que buscan quedar bien ante la gente y buscan la apariencia y buscan estar solamente acomodados y metalizados y son idólatras a los bienes materiales. Eso también es algo bien terrible, como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, léanlo, se los dejo de tarea en Apocalipsis. Una de las características de la iglesia de la Odisea era que era una iglesia del jet set de aquellos tiempos. Era una iglesia donde no admitían a la iglesia, por ejemplo, si iban de otras iglesias pobres y menesterosas, no los admitían. Eran racistas, eran elitistas. Y aunque usted no lo cree, hoy en día hay gente llena de la iglesia de la Odisea con características que rechazan a sus hermanos, que si no son de su nivel, ni siquiera se hablan, no los pelan, etcétera, no comparten con ellos, como decimos. Es bien importante entender que sí estamos batallando en muchos aspectos la iglesia. Y no solamente estoy hablando de algunos ejemplos, pero la iglesia en general estamos batallando en nuestro diario vivir con muchos aspectos que tenemos que transformar. ¿Para qué? Para que no esté de alguna manera ensuciando estas vestiduras que son de lino fino. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que están enemistados con sus padres o con sus madres. Hace poco estaba meditando en un caso terrible de cómo la ambición de los hijos estaban contra la mamá y demandaron a la mamá por una herencia millonaria tremenda. Estamos hablando literalmente de casi 900 millones de pesos. Y es tanta la ambición que tiene la gente que no importa que sea mi madre, yo la demando, ¿no? Y se demandaron por la herencia solamente, por la ambición. Y es algo bien triste, pero hay mamás también que están demandando a los hijos y hay hijos que están demandando a los papás, aunque usted no lo crea, por el aspecto de la lana, de los bienes materiales. Y aunque usted no lo crea, eso está dentro de las iglesias, está pasando. Y yo quiero decirle algo, que todo eso mancha nuestras vestiduras y eso es muy peligroso porque la palabra de Dios dice que este lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Yo quiero que hoy te grabes esta palabra, acciones justas. Todas las acciones que tú hagas delante de los hombres, dice la Biblia, por eso dice, todo lo que hagas de corazón, hazlo de corazón como para el Señor. No pretendas quedar bien con los hombres, porque vas a recibir el premio y el aplauso de los hombres, pero te vas a privar del aplauso de Dios. Y lo más importante es de que un día escuches la voz del Señor y te diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, que sea el mejor aplauso al que aspires tú, no ante los hombres. Por eso en Efesios, lee todo el libro de Efesios, hay todo un capítulo donde se habla de la vida práctica. Ustedes, por ejemplo, vosotros esposos, vivan con ella sabiamente, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
y vosotras mujeres sométanse a su esposo, etcétera, ¿no? Da roles y habla aspectos básicos de la vida diaria, cómo poder vivir y alumbrar, cómo mantener nuestras vestiduras como esposos, como esposas, ¿verdad? Y no tan solo habla sobre ello, en Efesios nos describe también a los hijos, vosotros hijos honren a su padre y a su madre, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida en esta tierra, ¿verdad? Da también en la exhortación Efesios de cómo ser un hijo de familia y poder dar testimonio de mantener esas vestiduras de lino limpias, cumplir tu parte como hijo de familia, honrando, nunca pierdas el estilo, nunca abandones a tu padre, a tu madre, sean como sean, no nos ha puesto Dios para juzgar a nuestros padres, tú honralos, tú bendícelos, tú ámalos, nunca dejes de amarlos, ser cariñoso con ellos, nunca pierdas el estilo de visitar a tus padres, aunque ya estés casado haciendo tu vida, no dejes honrar porque la promesa para ti de parte de Dios es para que seas de larga vida y te va a ir bien en todo. Esa promesa la cumple Dios. Mientras cumplas esa promesa y seas un superhijo con tus padres, sean como sean, Dios los juzgará, pero tú no los juzgues. Tú honralos, honralos y darle la palabra honra del original hebreo quiere decir darle lo mejor, lo más pesado, ¿verdad? No le des las obras a tus padres. Por eso dice, honra a tu padre, viene de la palabra hígado en el hebreo, esa palabra honra, ¿verdad? La palabra hígado, que quiere decir que es el órgano más pesado del cuerpo humano. Entonces, cuando tú le das lo más pesado a tus padres, no les das las obras a tus padres. En todos los aspectos, tu atención, tu amor, tu cariño, tu dinero, si les vas a dar algo, dales lo mejor. No les des las obras a tus padres, siempre honralos. Con más razón a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros honramos a Dios, no le das las obras a Dios, le das lo más pesado y substancioso a Dios. De la misma manera, cuando tú le das lo más pesado y substancioso, ¿verdad? A Dios, a tus padres, Dios es el que te lo va a pagar. Dios es el que te va a dar la bendición. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, debemos de recordar que no tan solo en Efesios nos habla de cómo poder mantener las vestiduras limpias delante de la sociedad en el hogar, como esposos, esposas, hijos, padres. También dice, vosotros padres no seáis ásperos con vuestros hijos. Y luego, ¿qué más nos describe? En la palabra de Dios le dice a los que son trabajadores, y ustedes, trabajadores o siervos, sométanse a sus jefes, como al Señor, honrenlos aún a los más difíciles de sobrellevar, y hagan todo el trabajo como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís y de Él recibiréis la recompensa de la herencia. Esos son aspectos prácticos en nuestra vida, de cómo debes de comportarte y trabajar, ser un súper trabajador delante de los hombres. Cuando tú le das toda la gloria del Señor, trabajas como para el Señor, no como para la empresa o para el jefe. No vas a querer quedar bien con el jefe ni con la empresa, sino con el Señor, sabiendo que Él es el que te va a pagar. Entonces, tus vestiduras no se van a manchar en tu aspecto laboral. Ahora, esto es muy importante que tú lo entiendas, porque dentro de las iglesias es igual. No vas a quedar bien con los pastores o con la gente, sino vas a tratar de honrar al Señor. Todo lo que hagas para el Señor en esta vida, hacerlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís, pues de Él recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces, esto te va a llevar, querido amigo y amiga, a vivir una vida cuidando tus vestiduras. Quiero terminar con esto. El verso 8, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, refulgente, y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los hombres. Esto es lo que va a prepararte, amigo, para que tú puedas estar listo con tus vestiduras limpias. Escucha esto, ya terminé. Hay 3 consejos prácticos para mantener tus vestiduras limpias, y ya terminé. Escucha bien. Estas son las 3 formas en las que tú puedes mantener tus vestiduras preparadas, limpias, para la venida del Señor. 1, siendo parte de una familia de la iglesia, asistiendo a la iglesia o viéndola en línea hoy en día. ¿Por qué? Porque en Hebreos 10, 24, 25 nos dice, no dejémonos de reunir, no dejando de reunir como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, ¿verdad? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy en día, ¿cuál es el propósito de reunirnos? El propósito de reunirnos lo dice ahí clarísimo, Hebreos 10, 24, 25, no dejando de reunirnos. Porque en medio de las reuniones, ¿qué es lo que el Señor pretende? A través de estas reuniones como esta, o estudios entre semana,
nos motiva, nos confronta con nuestra condición, con nuestro pecado. Si estamos caminando mal en ciertas áreas, Dios nos motiva, nos exhorta, nos confronta con ello para tratar de motivarnos a echarle ganas y levantarnos y animarnos y seguir adelante en este camino, en esa montaña, y no quedarnos mediocremente sentados a la mitad de la montaña, sino seguir hacia arriba, hasta la cumbre, llegar a aspirar a llegar a la estatura del varón perfecto, en esta vida o en la venidera, pero nunca te vas a quedar a medias. Y entonces dice, para estimularnos al amor, y fíjate bien cómo es, y a las buenas obras, precisamente a esas vestiduras de las que estamos enfatizando. Eso es lo que nos lleva a estas reuniones. Hebreos 10, 24, 25 lo dice claro, no te dejes de reunir como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y más cuando veis que aquel día se acerca, número uno. Y número dos, esto es muy importante, es lo que te va a ayudar a mantener esas vestiduras de lino limpio, ¿verdad? Limpias, finas, te va a llevar a mantenerte listo para la venida de Jesús. El segundo punto, dice Juan 5:39, cuando tú recibes alguna enseñanza bíblica cada día. Por eso es importante que diario medites la Biblia. Diario, si tienes una meditación diaria bíblica, que abras la Biblia, si recibes alguna meditación diario, trata de meditar en ella. ¿Por qué? Porque Juan 5:39 lo dice. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú escudriñas las escrituras, viene de la palabra ereunao, que quiere decir buscar, investigar, profundizar. Y esto quiere decir que no leas tan solo la Biblia superficialmente. Hay momentos donde sí tienes que darle una leidita, sí, pero procura hacer el hábito de profundizar en las escrituras, de ser más meditabundo, de escudriñar. Esta palabra ereunao quiere decir es como cuando te metes a las entrañas de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te metes a las entrañas de la tierra es cuando extraes las piedras preciosas que no están a flor de tierra, sino tienes que meterte, excavar y excavar para poder sacar los rubí, para sacar el oro, para sacar las piedras preciosas. Así es la palabra de Dios, las verdades no están nada más allá a flor de tierra, por eso hay que meterse, escudriñar. Precisamente es como cuando te metes a la fondo de la mar o de las aguas para extraer las piedras y las perlas preciosas. Las perlas preciosas no están en la orilla, no están ahí flotando, no. Hay que meterse, hay que profundizar. Y eso es tiempo de que ya no sea la iglesia superficial. Es importante aprender a profundizar en los textos originales. Por eso a veces usamos estos vocablos en el texto original en el que se escribió la Biblia, porque te da más luz, eso te lleva a escudriñar un poco más, extraes esos tesoros hermosos para mantener tu vida práctica. Este punto es importante. Y la palabra de Dios nos describe como número 3, en Apocalipsis 19 precisamente, que el tercer punto, una vez que tú te congregas, una vez que tú eres un hombre meditabundo, que estudias la palabra, en tercer lugar, haciendo un estudio bíblico y trabajando para aplicar lo que aprendes de estos estudios en tu vida. Entonces, cuando tú eres teórico, y con esto termino, porque es lo que iniciamos, cuando eres un hombre teórico, pero también eres un hombre práctico. Cuando aquello que escudriñas, meditas, lo pones en práctica, entonces eres un hombre que te va a llevar, ¿verdad?, a mantener esas vestiduras listas, preparado para poder entrar a las bodas del Cordero. Es muy importante enfatizar en estas verdades. Y es importante también recordar algo. Cuando tú recuerdas Apocalipsis 19, 7, 8, esta palabra nos describe, precisamente que ya lo leímos, nos describe que esas vestiduras es lo que da testimonio al Padre, le agrada al Padre, ¿verdad? Pero también eso es lo que va a persuadir más a la gente a que se convierta. Cuando tú respaldas con tus hechos, tus palabras, eso es lo que va a convencer más a la gente. No es tanto tus palabras lo que va a convencer a la gente, es tus hechos. Cuando respaldas esas palabras, ¿verdad? Con tus hechos. Eso es lo que mira el hombre. Entonces la gente se va a convertir más fácil. Va a decir, ¿sabes qué? Yo te veo que si has cambiado, le has bajado al alcohol, has bajado a esto, a tu carácter. Eras bien gruñón, antes eras más peleonero, a todo el mundo le echabas bronca. Veo que ahora si has cambiado. ¿Cuántas veces la gente, nada más por esos detallitos, oye, yo quiero saber más de eso, te voy a acompañar, oye, háblame más de eso que estás buscando, ¿quién es Jesús? Y es muy importante recordar que el cristianismo es algo práctico, ¿verdad? Es algo práctico, algo que puede funcionar en tu vida diaria. Y cuando nosotros recordamos ello, pues es lo único que nos va a preparar para la venida del Señor Jesús, amigo.